la estructura orgánica administrativa de la Superintendencia de Servicios Públicos nos habla de unas delegaturas. En su condición como delegado, ¿cuál es el propósito de su función en esta institución en términos de servicios públicos cuando se habla de contribuir a reducir las desigualdades sociales y proteger al medio ambiente? Bueno, efectivamente la superintendencia tiene una estructura de su misión es hacer inspección, vigilancia y control. Eso significa hacer varias tareas profesionales, técnicas, ¿sí? Para inspeccionar, o sea, visitar los sitios de prestación de servicios públicos, revisar sus cuentas financieras, revisar sus planes de acción, etcétera, para ver si en efectivo se están prestando los servicios con la calidad, la continuidad y que es requerida. Entonces, la superintendencia tiene una delegatura para energía y gas y otra delegatura para acueducto, alcantarillado y aseo, que está a mi cargo en este momento. En ese contexto, de lo que se trata es de hacer esas tareas de inspección, vigilancia y control sobre un universo de 4.350 prestadores aproximadamente, de los cuales hay una gran cantidad de prestadores pequeños, ¿cierto? De acueducto, alcantarillado y de aseo. Hay unas grandes empresas como EPM, como la empresa de Acueducto de Bogotá, como la AAA de Barranquilla, etcétera, que son empresas muy grandes, muy fuertes, ¿cierto? Y que pueden aprovechar economías de escala, pero hay una gran cantidad de prestadores muy pequeños. Entonces, la superintendencia actual procura, y esta delegada está procurando, que la inspección, vigilancia y control sea diferenciada de manera que no moleste al pequeño prestador que no puede cumplir con los requisitos que cumple un gran prestador. En esa tarea estamos desarrollando unos formatos que permiten acceder de una manera mejor al sistema único de información para que reporten la información que necesitamos en nuestras tareas. Adicionalmente, en la tarea de la superintendencia somos miembros con voz de la Comisión de Regulación de Agua Potable. En esa comisión, entonces, yo participo y hemos logrado meter en el debate el tema del énfasis distributivo en las tarifas. Hay unas mesas de trabajo permanentes que se originaron desde una orientación del presidente de la República, y esas mesas de trabajo han logrado que en este momento esté en la consideración de los nuevos marcos regulatorios un énfasis distributivo mayor, unos sistemas que permitan, por ejemplo, que los indexadores de las tarifas, o sea, los números por los cuales se actualizan, sean más consecuentes con los costos y con la prestación de servicio que con unos niveles generales como podría ser la inflación. Además de eso, nosotros tenemos un mecanismo de acercamiento más fuerte con los vocales, con las organizaciones comunitarias de gestión del agua. Tenemos un programa, unos proyectos de inversión entre los cuales está uno de acueductos rurales. Entonces, en comparación con una organización de cooperación sueca, ya hay varios talleres que para la socialización de estos formularios simplificados para rendir cuentas por parte de los pequeños prestadores. Tenemos otro proyecto de inversión de calidad de agua que permite de una manera más o menos objetiva y científica pues poder determinar una inspección y por lo tanto una eventual investigación o sanción a un prestador. Tenemos varios mecanismos hoy en día de acercamiento a la gente, a los usuarios, y escuchándolos para conocer sus inquietudes. En términos de ello, nos faltaría el aspecto del ambiente. ¿De qué manera los servicios públicos tienen un impacto sobre el ambiente, sobre el medio ambiente? Claro, los servicios públicos, hay una cosa simple y es la siguiente. Cuando uno llega en la casa de uno abre la llave, ¿sí? Y encuentra agua limpia. Entonces, cuando el agua limpia llegó a la llave de uno, a uno le parece muy fácil, pero detrás de eso hay un esfuerzo tecnológico y un esfuerzo social importante. Un esfuerzo empresarial. El agua toca sacarlo de una fuente de agua que es una quebrada, un río, del agua lluvia, etcétera, de un pozo.
y eso implica, después se conduce hasta un lugar donde es tratada y después llega hasta nuestra casa. Nosotros abrimos la llave y no sabemos eso. Pero ¿qué agua devolvemos? La magia, es una magia. Pero nosotros esa magia del agua limpia, que nos permite lavarnos los dientes, bañarnos, cocinar, hacer una cantidad de usos necesarios para la vida, nosotros devolvemos al medio ambiente el agua pues, con residuos orgánicos, ¿sí? O sea, un agua contaminada, un agua sucia. Esas aguas que son aguas residuales después deben ser tratadas. Si esas aguas no son tratadas y se vierten directamente a los ríos, a las quebradas, a los cuerpos de agua, pues estamos generando un problema de contaminación muy grande. O sea, la relación, en ese ejemplo, la relación entre servicios públicos y ambientes son muy claros. Entonces, una de las cosas de las que debe avanzar cualquier sociedad moderna, ¿sí?, es en el tratamiento pleno de todas sus aguas residuales. No debería llegar a ningún cuerpo de agua un agua sin tratar, un agua residual sin tratar. En Colombia, sin embargo, solamente la mitad de las aguas residuales se tratan. O sea, nosotros estamos botando a nuestros ríos, a nuestros cuerpos de agua, aguas residuales sin tratamiento, lo cual obviamente enrarece el ambiente y tiene más efectos secundarios sobre la salud pública. Entonces, la superintendencia debe también y cumple un papel de vigilar efectivamente que aquellos que tienen tratamientos de aguas residuales pues los cumplan, se cumplan efectivamente, y también pues comprender e intermediar en la relación que hay entre las autoridades ambientales y los prestadores de servicios públicos en este tema de la regulación de los vertimientos residuales. Lo mismo pasa con el tema del aseo. Cuando usted consume cosas, usted bota residuos orgánicos, los lleva a la basura, a usted le parece muy fácil eso, pero eso va a un relleno sanitario. Ese relleno sanitario se va colmatando, va generando lixiviados y una cantidad de efectos sobre el deterioro del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que pensar en formas, en un futuro muy cercano, que la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios pues disminuye. Y la clave de esto está en la economía circular. Reciclar, reusar, etcétera, de manera que se lleve, los países desarrollados llevan una cantidad muy pequeña, un porcentaje muy pequeño de sus basuras a los rellenos sanitarios. Eso es a lo que debemos apuntar en un país como nosotros. En términos de ellos, ¿de qué manera el modelo de prestación de servicios públicos tiene un impacto sobre la equidad, la igualdad o la desigualdad social? Sí, un modelo de prestación de servicios públicos que no tenga en cuenta las consideraciones distributivas para las tarifas, pues contribuye a mantener la desigualdad. Se supone que la desigualdad de ingresos o la desigualdad de riquezas en cualquier caso debe ser corregida por el sistema tributario y el sistema de subsidios. Esa, digamos, es lo que enseña la teoría económica y lo que sucede en un país democrático. El ingreso primario de las personas debe ser repartido de una manera mejor mediante la política fiscal, tributación progresiva y subsidios a los que más los necesiten. Las tarifas de los servicios públicos pegan de una manera importante sobre la canasta de gastos de un hogar. Entonces, si usted no tiene consideraciones distributivas, ¿sí?, para que la tarifa sea más pagable, si usted además no garantiza que la prestación del servicio llegue a uno de los sitios más difíciles de llegar, porque a un prestador en unas cotas diferentes le quede difícil la prestación del servicio, el Estado tiene que garantizar de alguna manera que con incentivos o con castigos o una combinación de los dos se pueda prestar el servicio a todos aquellos ciudadanos independientemente pues de su nivel de ingresos. Entonces, los servicios públicos son la llave de entrada del bienestar cotidiano y por lo tanto la llave de entrada a mejor igualdad. Y si eso no se cumple, pues entonces es el coadyuvar a que la desigualdad permanezca. O sea, es como la triste relación. Y en términos de esa relación desigual, ¿cómo se están equilibrando esas fuerzas, esos pesos y contrapesos en relación a que la ley, la 142, 143, de la cual se habla en la Superintendencia de Servicios Públicos, en perspectiva de modificarla, de transformarla, de cambiarla,
hacer ese equilibrio entre la empresa exitosa y un ciudadano capaz de pagar un servicio en lugar de que tenga la opción o pagar servicios o llevar comida a su mesa. O si no tiene para comer, pues va a tener para servicios públicos y viceversa. Claro, eso es cierto. Un hogar muy pobre tiene a veces esos dilemas, ¿sí? O tienen para el transporte, o sea, tienen para el mercado completo, entonces no tienen para el transporte. Hay que decir a propósito que si usted observa los patrones de viajes, los cambios en los patrones de viajes en las muchas ciudades de Colombia, los viajes en bicicleta y a pie han aumentado de una manera impresionante, sencillamente porque las tarifas del transporte eran muy difíciles de pagar. Pues bien, en los servicios públicos pasa una cosa muy parecida. Si las personas muy pobres tienen que tomar una decisión, si completan el mercado, pagan el servicio público, pues están en una situación absolutamente injusta. Entonces, ¿qué planteaba la ley 142? La ley 142 tiene un principio clave que era este. Se creía que la libre competencia iba a garantizar una eficiencia en la prestación del servicio porque bajarían los costos por la competencia. Sin embargo, eso no ha sucedido en la realidad de una manera general, precisamente por las diferencias que existen en las escalas de la prestación entre ciudades pequeñas y ciudades grandes, por una parte, pero por otra parte porque no es cierto que todos los servicios públicos puedan ser sometidos a libre competencia. Los servicios públicos, como dije hace un rato, se caracterizan por tener economías de escala, por inversiones muy grandes, entonces no necesariamente cualquiera puede meterse a hacer un acueducto en un alcantarillado. Es alguien que tiene un gran poder económico y ese poder económico le permite prestar el servicio, lo cual está muy bien, recuperar unos costos, lo cual está muy bien, pero no puede abusar de su poder dominante y entonces cobrar las tarifas que sea. Y ahí es donde entra el papel del Estado, en este caso la superintendencia, a vigilar que eso no suceda. La ley 142 fue una ley, digamos, ambiciosa, o sea, muy confiada de que las leyes del mercado garantizarían una disminución de los costos en el largo plazo. Eso no puede suceder porque los servicios públicos domiciliarios no todos pueden ser prestados en condiciones de competencia como muestra la realidad. Por eso una reforma de la ley 142 tiene que evolucionar hacia reconocer que eso sucede, que no es cierto que pueda aplicarse la libre competencia en todos los casos de los servicios públicos domiciliarios y que la regulación del Estado debe ser más fuerte. ¿Para qué? Para lograr que haya cobertura y calidad donde aquellos que no tienen posibilidades de pagarlo, ¿cierto? Y para que, por lo demás, aquellas empresas pequeñas y medianas que no tienen posibilidades de subsistir financieramente, pues sean ayudadas en esquemas de crédito estatal, de crédito de redescuento, incluso de asociaciones con grandes empresas. Eso puede suceder, pero o sea, la consigna de que sencillamente dejando a la libre competencia van a bajar los costos, pues la realidad ha mostrado que no necesariamente funciona y que por lo tanto un papel más activo del Estado en la regulación debe empezarse a jugar. Nosotros podríamos pensar esto en un estudio, con un guión, ¿sí? Con una técnica, pero lo que se trata hoy, lo que hace la comunicación de las redes sociales es volver todos los mensajes muy jóvenes, muy activos, muy dinámicos, menos encajonados. Sí, menos acartonados. Bueno, ¿sí? Listo, ya casi terminamos, ¿cierto? Ya casi nos falta el tiempo. Entonces decíamos que en términos de este planteamiento, doctor Carlos Betancourt, emanan esas figuras como flores en el jardín, y es que los ciudadanos, las personas en el territorio, en los municipios, en las veredas pueden organizarse y desarrollar un pequeño proyecto empresarial a nivel de un acueducto, de un sistema propio de electricidad, de energía. O sea, cuéntanos un poco alrededor de ello de forma muy sucinta, cómo funciona esa dinámica y cómo está hoy. Cómo esas grandes empresas finalmente terminan pues colocándole el pie gigante a estos que son los enanos de la historieta. Ese punto es clave, o sea, hay que lograr que las
iniciativas de gestión comunitaria del agua prendan, se consoliden, permanezcan. Entonces, una pequeña comunidad, pues en términos relativos, una pequeña comunidad con respecto a una ciudad, puede ofrecer soluciones de acueducto, incluso de alcantarillado, incluso de la prestación del aseo, ¿cierto? Siempre y cuando haya la conjunción de unos dineros que pueden ser puestos por la comunidad, unos dineros que pueden ser apalancados en crédito estatal y en asistencia técnica estatal para que todo lo que tiene que ver con lo técnico, de cómo se hace, cómo se desperdicia menos, cómo se disminuyen las pérdidas técnicas que tienen que ver con las calidades de las redes de la tubería, con las llaves, etc. En ese caso, del acueducto. Entonces, la clave es la conjunción del interés de la comunidad con sus dineros y sus ahorros, complementado con los dineros estatales y la asistencia técnica estatal, y obviamente una vigilancia y un control de que efectivamente cuando el negocio prenda, no se convierta en un negocio que es absorbido necesariamente por un gran prestador. Eso, eso hay que establecer unas reglas del juego y hacerlas cumplir. El plan de desarrollo nuevo apunta hacia eso, que la gestión comunitaria, que obviamente no va a solucionar todos los problemas, pero puede solucionar, como decía Schumacher, lo pequeño es hermoso, ¿sí? Entonces, en pequeña escala las soluciones comunitarias funcionan. Es lo mismo que la participación en pequeña escala funciona. En grande, muy probablemente la democracia participativa debe ser complementada por la democracia representativa. De la misma manera pasa aquí en pequeña escala, soluciones de acueducto, de alcantarillado, de aseo, soluciones energéticas con base en fuentes alternativas son posibles y el Estado debe garantizar las reglas de juego y los apoyos técnicos y financieros para que eso sea posible. Ya para cerrar este primer bloque, doctor Betancourt, superintendente delegado a la Superintendencia de Servicios Públicos, en cuya representación está el doctor Dagoberto Quiroga como superintendente nacional de los servicios públicos, es necesario actualizar las leyes, las normas, para que esos, otra vez, pesos y contrapesos, esas empresas grandes versus las pequeñas, pero esas empresas gigantes que tienen cientos, miles y millones de usuarios que prestan un servicio, que no todo es con calidad, que todo no es con continuidad, pero que tampoco las tarifas son lo más loables y lo más ajustadas a las realidades de las condiciones económicas de un país como Colombia, especialmente en los territorios y en las ciudades también. La crisis, ya habla el superintendente, el doctor Roberto Quiroga, de una crisis de los servicios públicos. Sí. Que no andamos en esta parte del cierre en términos de ello. ¿Cuál es esa brecha social? Pero además de eso, ¿cómo la ley, una política pública como el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuando nos habla de ordenar el territorio alrededor del agua, ¿cierto? Está hablando desde, por favor, armonicemos el país que tenemos con las riquezas que tenemos, pero también dándole una equidad al ciudadano, una dignidad a los ciudadanos a través de sus servicios públicos. Ok, sí, hay una situación de la prestación de los servicios públicos que todavía persisten unas brechas urbano-rurales, por ejemplo, en cobertura y calidad. Apenas el 20% de los municipios tienen una cobertura mayor al 90% en acueducto. Por ejemplo, en las ciudades, la cobertura de acueducto es superior al 70%, ¿sí? Pero eso no pasa en las áreas rurales porque la cobertura es muchísimo menor, menos de un cuarto. Entonces, entre el campo y la ciudad todavía existen unas brechas en cobertura y en calidad muy grande. En las ciudades grandes, la calidad de la agua, medida por los indicadores de riesgo de calidad del agua, pues son buenos, pero en los campos, por el contrario, son muy malos, deja mucho que desear. Hay mucha gente que consume agua que no apta para el consumo humano. Por otra parte, solamente en grandes ciudades hay sistemas de disposición de los residuos sólidos, ¿cierto? Más o menos razonables, pues hay rellenos sanitarios que en el mediano plazo no son sostenibles, pero bueno, son una solución ahora.
Pero en la mayoría de las pequeñas ciudades, en muchas rurales, pues no hay sistemas de disposición de los residuos sólidos, las basuras se acumulan, se queman, generando problemas de medio ambiente muy fuertes, se tiran a los grupos a los cuerpos de agua, ¿cierto? En muchos lugares la recolección se hace en volqueta, o sea, esa disparidad, esa desigualdad regional entre ciudades grandes, en pueblos pequeños y entre la ciudad y el campo, pues persiste de una manera muy fuerte. Además, existe, como todo el mundo lo sabe, una disparidad regional en el ingreso muy grande. O sea, las economías más grandes del país, Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca, Santander, eh, el régimen, el ingreso per cápita pues es mayor, la gente tiene una capacidad de pago mayor, eh, los aprovechamientos de las aglomeraciones urbanas son mayores, pero eso no sucede en el resto del país, que es la mayoría del país. O sea, las limitaciones de ingreso de la gente son muy fuertes y por lo tanto las limitaciones de ingresos para pagar servicios públicos buenos y por lo tanto no es negocio para grandes prestadores y es donde el Estado debe completar, ocupar esos espacios. Ahora, ¿cómo se debe avanzar desde el punto de vista de la legislación, de la norma, de la intervención para que eso cambie? Pues es lo que se está haciendo en este momento. Está en curso unos estudios técnicos que darían lugar a lo que va a ser la exposición de motivos de la reforma de la ley 142, que tiene los ejes de concentrarse en el interés del usuario, de hacer más transparente la relación entre un prestador y un usuario con respecto al contrato de condiciones uniformes, que puede ser complementado con una reglamentación general, que muchas veces el usuario no firma un contrato, se supone que firma un contrato que no conoce qué es lo que está pasando ahí, eh, eh, aumentar las consideraciones distributivas en las tarifas, en la confección, en la formulación de las tarifas, eh, y la reforma de la ley 142 también busca, en general, que haya mecanismos institucionales de alianzas, no solamente público-privadas, sino público-populares, para eventuales iniciativas de inversión en diferentes áreas de los prestadores de los servicios públicos. Pues estamos precisamente aquí en la Super de la Vida, en la www.superservicios.gov.co, en las redes sociales, por supuesto, ampliando este conocimiento, acercándonos a este acervo que está en esta institución, la Superintendencia de Servicios Públicos, con expertos, con economistas, con abogados, con expertos en cada una de las áreas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hoy nos acompañó el doctor Carlos Betancourt, delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos, hoy en el marco de este evento en Ágora, aquí en el marco de Corferias y de los eventos que la Superintendencia de Servicios Públicos acompaña como procesos de construcción y de retejido empresarial, estatal y de cobertura social. Doctor Betancourt, finalmente, ¿cuál es el mensaje en términos de la responsabilidad ambiental para los ciudadanos, para los prestadores, pero también para el Estado, ¿no? En el marco de las leyes y de las normas? Bueno, un mensaje ambiental es, tenemos que avanzar hacia economía circular y uno puede empezar por casa, ¿no? Efectivamente, la cultura de la separación en la fuente es fundamental. Utilicemos el esquema de las 3 bolsas, blanca, verde y negra. Tratemos de ser juiciosos con eso. Tratemos de ser ahorradores, o sea, eficientes en el uso del agua. No se trata de no usarla, sino usarla de una manera eficiente. Tratemos de ser racionalizadores también de nuestros viajes, ¿sí? Hay mucha gente que se desplaza de una manera no eficiente, es decir, sectorizar y organizar los cronogramas de los desplazamientos, ¿cierto? Eh, Hay una serie de costumbres, por ejemplo, que tenemos en el mundo y que muchas partes están cambiando, que podemos incorporarlas. Uno debería hacer una evaluación de las cosas que necesita. Antes de comprar una cosa, pensar si realmente la necesita. ¿Usted por qué necesita más de, no sé, un número de 10 prendas de cada parte en su armario? O sea, ¿por qué tiene que acumular una cantidad de ropa que no se pone?
y que finalmente nunca la dispone y espera muchísimo tiempo para dársela a alguien que la necesite. ¿Usted por qué tiene que estar lavando la ropa en una lavadora 2 o 3 veces a la semana, pudiendo acumular hacerlo en un solo día? Hay una cantidad de prácticas que van a contribuir a que pues la suma de todos pues haya mejor relación con el medio ambiente. El Estado está promoviéndolo desde hace mucho tiempo y nosotros con mayor énfasis. Hay que decir que este es un gobierno con una vena distributiva, una vena ambiental muy fuerte. Entonces, todo la idea del ordenamiento del territorio con respecto al agua es una gran consigna fundamentalmente ambiental. Y por lo demás, el llamado es a ciudadanos, a autoridades, a todos nosotros mismos, es que pues estamos en un mundo que es uno solo y que tenemos que tener empatía, disciplina y por sobre todas las cosas sentir que somos comunidad, no solamente individuos separados. Bueno, esta es la Superintendencia de Servicios Públicos, la Super de la Vida. Los esperamos a ustedes ahí en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, por supuesto, en nuestra página web, la www.superservicios.gov.co, y con cada tema de la Colombia, potencia mundial de la vida, desde la Super de la Vida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Colombia, potencia de la vida.